A nivel, entonces, biológico, eh, las corrientes que van a inducir entonces los campos magnéticos van a estimular la producción de ATP, AMP e incluso van a estar afectando, ¿sí?, la decodificación de ADN. Y espera que justo estoy. Por eso lo quiero esperar. Ahí está Jorge. Ahí vamos de vuelta. Por otra parte, como les mencionaba yo, el campo magnético también, como afecta a los iones, afecta justamente a la concentración de sodio y de potasio, y como consecuencia va a terminar afectando también la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Por lo tanto, en los procesos patológicos está demostrado y documentado ampliamente que generalmente la inflamación de la célula, que es lo que conocemos como edema celular, se produce como una deficiencia en la actividad de la bomba de sodio y potasio. Es decir, básicamente la bomba de sodio y potasio empieza a operar mal y entonces se produce una hipertrofia en el tamaño de la célula, y en este caso el magnetismo, como va a tener un efecto de vasodilatación, lo que tiende a hacer es justamente a tratar de normalizar esa condición, permitiendo justamente que no se dé la retención de líquido dentro de la célula. Por eso es que eh, la mayoría de las inflamaciones a nivel tisular ceden con la aplicación de campos magnéticos. Por eso es que la magnetoterapia es tan buena en todos los casos donde el tejido conjuntivo está inflamado, es decir, todos los casos de artrosis donde la articulación, ¿sí?, el tejido conjuntivo se inflama, hay inflamación del cartílago y demás, ahí es donde máximo se va a ver el efecto de la magnetoterapia, que tiende a desinflamar toda la zona porque desinflama justamente el tejido. Desinflamar el tejido significa desinflamar justamente a las células. Andrés, ¿el efecto multiplicador de las células de la magnetoterapia no es perjudicial para casos de cáncer? Eh, no, lo que pasa es que el, el cáncer es la multiplicación de una célula sin control. Vos lo que haces es promover con la magnetoterapia la reproducción del osteocito, ¿sí? Y eso lo usás generalmente cuando hay una fractura o una fisura, que ayuda a recomponer el callo. Eh, pero no tenés allí un efecto que favorezca, digamos, la generación de células cancerígenas. ¿Sí? La célula cancerígena generalmente se da como consecuencia de que hay una proteína que no aparece en el control del ciclo celular. Entonces el ciclo celular eh, se genera sin fin. Y entonces una célula multiplica a otra y esa vuelve a multiplicar a otra sin control. No hay, en ningún momento la célula se detiene. Y como consecuencia de eso, el tejido crece sin control. Eso es el cáncer, es básicamente eso. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Bueno, lo que se sospecha es que el control de eso está en el propio ADN.
decir, dónde funciona, que es el que dice qué proteína es la que tiene que controlar el ciclo celular, es justamente el proceso de decodificación que ocurre en el núcleo, en el ADN. No se sabe Pero el por qué. campo magnético, digamos, ¿incrementa ese efecto o le es No, indiferente? no, 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 lo que hace el campo magnético, hasta donde sabe, los campos magnéticos de corriente continua, es justamente promover la generación del osteocito, pero no modifica el ADN. Lo que pasa en una célula cancerígena y lo que generan las radiaciones de muy alta frecuencia es que modifican el ADN, y entonces todavía no se conoce bien cómo es el mecanismo. En un momento determinado el sistema empieza a decodificar la falta de proteínas, es decir, las proteínas que controlan el crecimiento celular empiezan a desaparecer, consecuencia de que no se generan las órdenes en el ADN. Eh, Porque justamente, y ya se sabe eso, el cáncer está encriptado en el ADN. En un momento determinado, no se sabe por qué, se sabe que hay un montón de sustancias que promueven eso, se dispara en la decodificación la no generación de proteínas de control, que te dicen cuándo empieza y cuándo termina el ciclo, cada parte del ciclo celular. Entonces, no se Igual termina es el largo proceso el de tema, mitosis. pero es largo el tema, pero se sabe bastante del porqué. Es decir, ya desde 1930 hay un premio Nobel, Otto Warburg, viste, por el tema de la causa primaria del cáncer. Lo que pasa es que no le dan bola por la misma causa que todo lo demás, ¿no? Porque la quimioterapia es fortuna y hay No, mucho bueno, sí, desinterés. se sabe cuáles son, sí, se sabe, por ejemplo, que hay un montón de sustancias que son altamente cancerígenas. Sabemos qué, qué causas son las que te preponderan a que desarrolles un cáncer. Se sabe que el cáncer está encriptado dentro del ADN. Lo que pasa es lo que no se entiende es todavía el mecanismo, porque el día que vos entiendas perfectamente el mecanismo, listo, se terminó, porque Pero está estudiado, ¿eh? Mirá que está la nueva medicina germánica, por un lado, que le hace su vínculo con la parte emocional, y por el otro lado, como te digo, este premio Nobel determinó que vos reducís el nivel de oxígeno en un porcentaje bastante chico por un tiempo bastante moderado, y la célula muta tumoral o muere. Así que en ese sentido, falta de oxígeno y falta de alcalinidad son de los principales motivadores bioquímicos para que una célula mute. mira, no, no sabía eso. Yo lo que sí sé es si a la célula nuestra, es decir, la célula humana, la célula animal, le quitas el oxígeno, como el oxígeno es fundamental para el proceso metabólico, chao, se acabó. No hay ciclo de Krebs, no hay Claro, ciclo de exacto. Lo que hace fosforilación es cambiar, oxidativa, la mierda. cambia el sistema de procesamiento de la energía y se vuelve fermentativa. En lugar del proceso de oxidación del ATP, por eso requiere demasiados recursos y empieza a formar angiogénesis, ¿viste? Para tener disponibilidad de todos esos recursos. Y por eso absorbe azúcar a lo pavo. La célula cancerosa se rodea de receptores de insulina justamente para capturar la mayor cantidad de Necesita azúcar una posible. de glucosa terrible. Pero no es si en el caso de la magnetoterapia, por lo menos hasta ahora, hasta lo que se ha visto, para la reconstitución del tejido óseo, no hay indicaciones eh, cancerígenas, porque de hecho la magnetoterapia trabaja o de forma continua o de forma pulsada. Y cuando trabaja de forma pulsada, se la puede trabajar o con corriente alterna o con corriente continua pulsada. La mayoría de los equipos que se usan hoy por hoy en la práctica, eh,
para los distintos tratamientos antiinflamatorios, ¿sí? De vasoconstricción, vasodilatación, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajan todos con corriente continua o corriente continua pulsada, no con corriente alterna. ¿Sí? Hay algunos trabajos experimentales con corriente alterna, pero nada comercial. Todo trabaja o con corriente continua o corriente continua pulsada, y cuando se labura de forma pulsada, a bajas frecuencias. Cuando estamos hablando de baja frecuencia, los equipos de más alta frecuencia, entre comillas, va a ser en el mercado, son 100 Hz. Sí, es ultra baja frecuencia, porque la idea es no generar corrientes inducidas, porque un campo magnético variable crea una corriente inducida, y la corriente inducida tiende a generar justamente efecto Joule, y eso termina siendo contraproducente para la célula. Sí, generar calor, lo que no se quiere es generar calor, es obtener efectos benéficos creados justamente por la propiedad magnética, y en los equipos pulsados, ¿sí? Donde justamente hay movimiento molecular de baja frecuencia para añadir otros efectos, ¿sí? Eh, que se suman a los efectos que genera el magnetismo. Siempre son de baja frecuencia, pero no térmicos. Es decir, la magnetoterapia es una terapia no térmica, por eso hay que elaborarla en baja frecuencia. ¿Sí? Los efectos que más vas a ver son relajación muscular, que es un efecto típico, porque justamente los campos magnéticos tienden a afectar la fibra lisa y la fibra estriada. Entonces, hay un efecto relajante generalmente cuando aplicás los campos magnéticos, que tiende a ser antiespasmódico. Es decir, vos estás con un espasmo, aplicás campos magnéticos y entonces ese espasmo cede. Eh, Esto se usa mucho en espasmos digestivos, ¿sí? En las vías biliares, en las vías urinarias, prácticamente donde haya la acción de músculos y esos músculos queden contraídos como consecuencia de un espasmo, ahí podés usar el efecto de la magnetoterapia, donde vas a producir justamente la relajación muscular. Hay un efecto de vasodilatación, ¿sí? Que es típico y que es el que va a fomentar justamente la relajación muscular. Eh, en el caso de la vasodilatación, vas a tener efectos antiinflamatorios, va a haber un efecto, justamente como hay una vasodilatación y mayor circulación sanguínea, eh, y entonces tendés a mejorar en todo, al mejorar la circulación, mejorás no solamente la circulación, sino que estás mejorando la nutrición, la oxigenación de los tejidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un aumento también en la presión parcial que va a haber en los tejidos por parte del oxígeno, justamente por el efecto de vasodilatación. eh, Al haber mayor circulación de sangre y más aporte de oxígeno, justamente también al incrementar la vasodilatación también, aumentas no solamente la circulación de la sangre, sino que también de todo líquido intersticial. Y entonces, por ejemplo, va a haber efectos que van a mejorar justamente eh, la captación del calcio por parte del tejido, principalmente del hueso. eh, Va a haber un efecto justamente sobre el colágeno, la producción del colágeno,
por parte de los tejidos y entonces eso va a mejorar la cicatrización y reduce el proceso de envejecimiento de la piel. Hay un efecto analgésico, ¿sí? Eso está ampliamente también documentado porque afecta justamente la propagación de los impulsos eh, nerviosos, ¿sí? Y justamente como hay un efecto de antiinflamatorio, es decir, el tejido tiende a desinflamarse porque se produce la vasodilatación, entonces hay un efecto analgésico muy importante eh, y a nivel orgánico en general hay un efecto de relajación, ¿sí? Que eso favorece incluso la producción de endorfinas, ¿sí? Que tienden a relajar todo el organismo, ¿sí? Por eso la magnetoterapia es muy buena. Eh, Esos son los efectos que más están documentados, ¿sí? Hay toda una serie nueva de fenómenos que se van descubriendo día a día y que justamente como los efectos eléctricos eh, cada vez se están documentando más y con eso conseguís nuevas herramientas terapéuticas. Desde el punto de vista clínico, entonces, ¿cómo usamos la magnetoterapia? ¿Sí? Bueno, primero, para la aplicación de la magnetoterapia, hoy en día usamos justamente bobinas, ¿sí? Se puede usar de hecho está lo que se llama biomagnetismo, ¿sí? O terapia de imanes, que es la colocación de imanes de intensidad fija en determinados puntos del organismo para promover todos estos fenómenos. Pero lo que pasa es que el tema que tenés con los imanes es que depende de la calidad del imán. Los imanes generan una intensidad fija, no la podés regular. Y entonces es mejor la utilización de bobinas, porque en la bobina el magnetismo va a ser producto de la corriente de forma directa. Y entonces si vos controlas la corriente que inyectás a la bobina, terminás eh, permitiendo un control sobre la cantidad de magnetismo que estás aplicando al tejido. ¿Cuánto magnetismo se aplica? Bueno, normalmente los equipos están por debajo, ¿sí? De los 350 Gauss. Lo normal, los equipos normales llegan a unos 100 Gauss, ¿sí? Algunos fabrican equipos de 200 Gauss, pero lo normal es que estén entre 10 y 100 Gauss. Menos de 10 Gauss como que no tiene efecto. Entonces están generalmente entre los 10 y los 100 Gauss, ¿sí? Ya les digo, algunos equipos llegan a los 200 Gauss, pero ninguno excede los 350 Gauss. Eh, 90% de los equipos están en 100 Gauss y nada más. Andrés, ¿te Menos, puedo hacer una pregunta? eh, Es- y pueden trabajar esto con corrientes continuas o corrientes pulsantes. Y cuando se trabaja con corriente pulsante, la corriente pulsante que más se usa es la onda cuadrada, porque vos podés controlar ahí la intensidad del campo regulando el ancho de pulso. Sí, ¿qué me ibas a preguntar? no, si eran bobinas con núcleo de aire o No, no, es usas más. núcleo de aire, no, núcleo de aire, porque la mejor de las bobinas, a mi parecer, hay dos tipos de bobinas que se usan. Hay una que es la famosa bobina túnel, donde vos metés al paciente o metés el miembro del paciente donde vos querés colocar, donde querés aplicar el magnetismo. En realidad, el órgano ¿sí? Forma parte del núcleo magnético. Las bobinas en realidad son con núcleo de aire. Es una bobina con núcleo de aire y vos metés el brazo o metés la mano. Claro, no han visto una. Yo he cometido el error de no mostrar, eh,
que ahora les muestro. No, pues no tiene idea del equipo, ahí les muestro el equipo que se usa para magnetoterapia. Ahí tienen, esta es una bobina típica de magnetoterapia. Que viene, muchas veces viene con la unidad de control acá. Ven ese display que está ahí, te dice los Gauss teóricos. ¿Sí? Ahora después vamos a explicar bien porque en realidad en el centro de la concentración del campo se da acá en el centro de la bobina, pero cuando vos salís hacia el exterior de la bobina hay dispersión de flujo. Entonces la mayor intensidad se da dentro del túnel. Y también se usa este tipo, bueno, este es un par magnético, pero las bobinas vienen así, empaquetadas así, para conectar, y entonces se preparan para que una te genere acá el polo norte y el otro el polo sur, y vos colocás el hombro, generalmente están ligadas, vienen metidas generalmente dentro de una bolsita, y las pones sobre el hombro, en el cuello. Generalmente son partes que no pueden entrar acá en el... Realmente el túnel se usa para todas las articulaciones, es decir, yo coloco acá la pierna, entonces queda acá adentro me queda la rodilla, o coloco de pronto el tobillo, es decir, coloco el pie y me queda el tobillo acá, o coloco, por ejemplo, el codo o la muñeca, ¿sí? O alguno de los miembros que se haya quebrado. Pero, por ejemplo, si quiero desinflamar porque tengo una contractura en el cuello y ahí no podés aplicarlo esto de esa forma, entonces usan las bobinas portátiles. A ver si hay alguna acá. Acá están, estas son. Y entonces están armadas de forma tal de que acá te quede el polo norte y acá te va a quedar el polo sur. Y están ligadas y se ponen, ven acá las tenés, acá también, ven. Esto se vende, te venden la bobina y vos haces en tal caso el generador, la fuente generadora. Lo que nos pasa cuando compras esto ya hecho es que nunca te dan los datos técnicos. Pues yo he pedido varios datos técnicos y no tienen ni idea. Le decís, bueno, la bobina de cuántos Gauss es, y te dice 100 Gauss el tipo. Bárbaro. Bueno, pero ¿cuántas espiras tengo acá adentro? No tengo ni idea. ¿Qué corriente hacen circular? No tengo idea. Bueno, entonces necesito algún dato porque tengo que hacer la fuente generadora. El tipo te vende la bobina, te vende las bobinas, te vende el generador, vos podés comprar las cosas de forma individual. Entonces te venden, por ejemplo, el túnel más el generador. Los generadores son generadores de corriente, de fuente de corriente constante o pulsada, una especie de generador galvánico, ¿sí? Pero preparado para eso. Y después está este tipo, que ya viene incluso con la camilla, este está medio choto ahí, pero bueno, viene con la camilla. Ven, ahí tiene el que se usa para miembros superiores o inferiores. ¿Ven? Ahí el tipo coloca el brazo y le quedó justamente el codo y la muñeca adentro del campo. Y generalmente eh, se apoya el miembro sobre la bobina, justamente para no solamente captar el campo que va por el centro, sino también captar el campo que se crea en cada extremo interno de la bobina. Entonces tenés mejor efecto que colocarlo acá en el centro. Pero esto se usa también para los animales, acá lo ven. Lo está usando mucho veterinaria. Veterinaria es la primera que usó la electroterapia y la magnetoterapia.
está lleno de tratamientos, por ejemplo, de eh, electroterapia para animales y magnetoterapia, ¿sí? Es una de las principales. Acá está, mira, acá se ve bien la camilla con el túnel, que esto es ya de cuerpo completo, ¿no? Es decir, y esto es móvil, tiene unas guías que se ven acá al costado, y entonces vos movés la bobina y haces que quede el paciente, la parte del paciente que donde vos querés tratar, te quede adentro de la bobina, pero vos formás parte del núcleo. Estos valen cualquier guita, ¿eh? Pero acá está la bobina. Y las bobinas, dependiendo, bueno, el tamaño de la bobina, pueden tener 350, 400, 500, 200 espiras, dependiendo el tamaño que tengan y el campo que van a generar, ¿no? Y la corriente, bueno, que le vas a bombear. No trabajan con alta corriente, son corrientes bajas, siempre están por debajo de los 10 amperes, muy por debajo de eso. Como mucho puedes tener 4 amperes de corriente, pues si no la bobina se calienta. Acá lo tienen también aplicado. Y estas son las otras bobinas, bueno, estas vienen en una cajita muy linda y viene incluso con un LED que te marca que le estás mandando corriente, ¿no? Pero bueno, esos son los equipos que hay y van a ver, después se pueden fijar los precios en Mercado Libre, hay de todos los precios habidos y por haber, ¿no? Ahí tenías cómo se aplica, pero Andrés, una, sí, típicamente, ¿qué tensiones se manejan? 24 volt, lo típico es laburar con 24 volt, ¿sí? Ujú. Eh, como máximo. ¿Ves? Mira, acá está, ahí tienen la aplicación directa en el hombro, ¿sí? Se ve que o hay un problema acá en la articulación, ¿sí? Se ha inflamado el tejido, entonces duele, y entonces le aplica, ves como si fuera un auricular, está en cada punta tenés la bobina y ahí va el generador de corriente. Y entonces el tipo está entre la aplicación de la terapia es entre 15 y 30 minutos más o menos. Eh, Esto se puede hacer eh, todos los días o día por medio. Es un ratito. Y mira, acá está la pulsera. Estas son las pulseras que van a ver que se venden para imán terapia. ¿Sí? Son pulseras generalmente de magnetita. Eh, Ahí tenés, acá está el equipo que yo te decía, ves que viene con la camilla ya y esto que se desplaza, vos lo vas moviendo a mano. O sea, hay una tecnología espectacular sobre esto, ¿eh? Y ahí, acá en mercado, tenés un mercado espectacular. La que yo voy a construir está hecha con un caño de desagüe. ¿Vieron el caño de desagüe? Bueno, conseguí un caño de un diámetro importante y construí la bobina ahí. Eh, no conseguí los piecitos estos para poder meter el equipo ahí, así que el equipo en una de esas cajas que yo uso para coso, pero la idea es que eh, puedan ver el equipo y lo puedan armar. Yo inclusive, bueno, tengo mi CN, tiene muchos problemas en las articulaciones eh, y entonces tiene constante inflamación de las articulaciones, sobre todo cuando hay mucha humedad y mucho dolor. Y entonces con esto se dio un montón. Andrés, ¿y tenés idea si para osteoporosis es realmente efectivo? No, no, sí, sí, no está documentado. La osteoporosis es buenísimo, se reduce, está documentado los casos de reducción de la osteoporosis. Hay un documento que yo subí justamente por eso. Fíjense que en la documentación que yo le subí es toda documentación médica, ¿eh? Y van a ver eh,
que se demuestra allí el crecimiento del tejido óseo en conejos. ¿Sí? Si a los conejos se les crea una deficiencia de calcio y después lo que se le hace es someter al conejo a todos los días se le hace aplicación de campos magnéticos. En el lugarcito donde lo tienen, se lo prepara para exponer al animal a la presencia del campo magnético. Y están las radiografías que te muestran el conejo en las articulaciones antes, es decir, después de haberlo sometido a la dieta de calcio y después de haberlo sometido a la magnetoterapia. Y se ve espectacularmente la reconstitución de todo el tejido. Este, así que sobre ese tipo de cosas ya no existe más la discusión. Está demostrado de que se reduce el efecto de la osteoporosis, ¿sí? Porque justamente promueve la, acelera el proceso de crecimiento del osteocito. Eh, entonces, bueno, generalmente el equipo, ¿sí? Dijimos, está como máximo en 100 Tesla, la frecuencia que generalmente se usa en los equipos pulsados, como máximo es 100 Hz, pero están todos, los equipos están por debajo de eso. En realidad, la mayoría de los equipos no excede de los 50 Hz y el método de aplicación está entre 20 y 30 minutos, ¿sí? Para eso el equipo lleva un timer y bueno, y con eso lo ponen de estos ahí, de todos los tipos, con microcontrolador, sin micro. Yo el que vamos a hacer es como venimos usando 555, bien discreto. Ustedes si quieren hacerlo con microcontrolador, lo pueden hacer y ponerle display y demás. Andrés, ahí para lograr esa corriente con esa tensión necesitas, como son frecuencias bajas y no tienes núcleo, digamos, la resistencia es prácticamente la del cobre, necesitas muchas espiras, ¿no? No sé, no hice la Sí, sí, cuenta, pero las bobinas, por eso te no digo, hice la las cuenta, pero bobinas, me imagino que son unos cuantos metros de cobre. no, y las bobinas son, ya te digo, son mínimo arriba de las 100 espiras, están 200, Claro. 300 espiras, 400, todo depende del diámetro. Por ahora vamos a ver ¿Qué en un calibre usas? repaso, ¿cómo? No sé, en el equipo que estás usando que usas un cable por lo menos de 0,5 o No, más. no, no uso yo cable, estoy usando cable de 1 milímetro, Ah, de 1 milímetro. claro, cable de 1 milímetro. ¿Usás Eh, cable? ¿No usás alambre esmaltado? no, porque me costó un Perú conseguir cable acá. Claro, carísimo además. Alambre, Difícil. entonces uso cable. Es lo mismo, porque para el campo magnético, Sí, 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 sí. eh, Por ahí la cubierta de plástico no ahorrarías, existe. ahorrarías espacio nada más, pero nada más que eso. Sí, sí, lo que hace es ahorrar espacio. Pero no, pues lo que pasa es que yo acá, donde vivo, no tengo casas de electrónica y de bobinado. Y entonces cuando tuve que hacer la bobina, salí a buscar un salí a buscar cable, compré cable. Eh, Esto es así, vos tenés la cantidad de Gauss teóricos, ¿sí? Ahora, en realidad tiende a haber flujo disperso. Ahora todo eso lo vamos a ver en este repaso que vamos a hacer de la parte de electromagnetismo, eh, porque justamente como se genera el campo, no es totalmente uniforme. La teoría nosotros lo suponemos uniforme, pero no es totalmente uniforme. La parte central del solenoide tiende a ser uniforme, pero cuando te aproximas hacia los extremos, esa uniformidad se pierde, entonces hay flujo disperso. Y entonces vos calculás todo para que tengas 100 Gauss, pero tenés un corrimiento de entre un 20, un 30%, dependiendo qué tan bien hayas hecho la bobina.
Y entonces, ¿cómo sé realmente cuántos Gauss y necesitas un gaussímetro, es decir, necesitas un medidor de Gauss? Y así todo, ¿sí? Eso vos te asegurás que adentro de la bobina hayan tantos Gauss, pero después no sabés en realidad cuál es la cantidad de Gauss que están penetrando realmente al tejido. ¿Se entiende? Pues tiende a haber ahí también dispersión de flujo. Por eso es aproximado, ¿sí? Es aproximado, eh, pero los equipos se fabrican de esa forma. Se hacen entre 10 y 100 Gauss, es decir, se da la posibilidad de que el operador pueda alterar la cantidad de Gauss teóricos, ¿sí? Y con 100 Gauss teóricos alcanza y sobra, ¿sí? Para los efectos que se le utilizan, ¿sí? Bueno, recordemos básicamente, ahora vamos a hacer un repaso desde el punto de vista físico, ¿sí? Recordemos básicamente qué es el magnetismo, ¿sí? Que es una fuerza, ¿sí? Que es invisible. Nosotros desde el punto de vista físico, eh, lo que vemos es un efecto indirecto, ¿sí? El efecto indirecto que tenemos es que se manifiesta como una fuerza y que afecta a los elementos de origen ferroso. Todo lo que tenga contenido de hierro queda afectado de forma directa por el magnetismo. Lo que sabemos hoy es que el magnetismo afecta en realidad a todo. Lo que pasa es que los elementos ferrosos son más afectados que otros elementos como los no ferrosos, ¿sí? Eh, Denominamos polo al lugar donde se concentra más el fenómeno magnético, ¿sí? Idealizamos en la física el concepto de la cantidad de magnetismo y la denominamos masa magnética. Para poder evaluar el campo magnético, se teoriza un imán muy pequeño y digamos que esto toma una dimensión infinitesimal y ese imán infinitesimal lo expones a la acción de los polos magnéticos y podés, suponemos nosotros, ver cómo se despliega formando líneas que se van a establecer entre los extremos del imán. Eh, y entonces ahí podemos ver justamente establecer la línea de fuerza y el lugar por donde circulan esas líneas de fuerza va a ser el campo. ¿Sí? Entonces, nosotros creamos el concepto de polo magnético, ¿sí? Y establecimos que existen dos tipos de polos, dos tipos de fuerza, de vectores de fuerza, a los cuales llamamos, ¿sí? Y estandarizamos como polo norte y polo sur. Estos polos se orientan en función del campo magnético terrestre. En realidad, el polo norte, que nosotros llamamos de un imán, en realidad es el polo sur. Y el polo sur es el polo norte, porque los imanes se orientan de forma contraria a los polos terrestres. Y el polo magnético terrestre se lo ha hecho coincidir también en un proceso de estandarización con los polos geográficos, ¿sí? Entonces establece el polo norte, el polo sur. Bueno, en el polo norte que está el polo norte magnético, en el polo sur el polo sur magnético. Y entonces en función de eso, si yo suspendo un imán de un piolín, el imán se va a orientar en función del campo. Como siguiendo la ley de signos, polos de igual signo se rechazan y de signo contrario se atraen.
Entonces, cuando se orienta tu polo norte de ese imán, en realidad es el polo sur. Y el polo norte magnético tuyo de ese imán, el polo sur magnético tuyo va a ser en realidad el polo norte. La línea de fuerza es una línea imaginaria, también conceptualizada y estandarizada por la física, que es el lugar por donde se establece la fuerza magnética. Eh, Esas líneas sí son elásticas y se dirigen, generalmente parten también por convención del polo norte e ingresan por el polo sur. Y por dentro del imán viajan desde el polo sur hacia el polo norte. Las formas que tiene el campo, que es el lugar por el cual transitan las líneas de fuerza, dependen de los polos que vos tengas, ¿sí? Y de la cantidad de polos que haya. ¿Sí? Con esto se arman los famosos espectros magnéticos. Generalmente para eso se coloca una hoja de papel, colocas el imán abajo de la hoja de papel y arriba lo espolvoreas con limaduras de hierro. Y entonces podés ver allí el espectro magnético que se va a generar. Ahí tienen distintos espectros magnéticos. ¿Sí? Los espectros te muestran justamente cómo es la forma del campo, dónde están los polos, ahí el polo es el lugar donde se concentran todas las líneas, ahí podemos ver los polos, esta es una barra magnética, acá podemos ver los polos, y fíjense las líneas de fuerza, ¿sí? Por el intersticio blanco es por donde no pasa la fuerza. La fuerza está pasando justamente por el lugar que está oscuro, que es donde se han concentrado las limaduras de hierro. Entonces, acá es donde se establecerían, entre comillas, los vectores de fuerza. Fíjense ahí cómo aparece la fuerza de atracción entre un polo norte y un polo sur, y cómo entre dos polos nortes las líneas se rechazan, ¿sí? Y entonces acá no hay líneas de fuerza en el medio. Ahí podemos ver espectros magnéticos, pero ahora al revés. El imán está colocado sobre la hoja y se espolvorea. Fíjense cómo se concentran las líneas justamente en los polos. Si la masa magnética la llamamos M en un sistema de fuerzas, entonces yo puedo averiguar cuál es la intensidad del campo. ¿Sí? La intensidad del campo va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional justamente a la masa. Entonces la intensidad, ¿sí?, del campo de fuerza va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la cantidad de masa magnética que debe tener. Por ende, verá que la fuerza es directamente proporcional a la cantidad de masa magnética y directamente proporcional a la intensidad. Coulomb fue el físico que va a establecer la famosa relación de Coulomb, que esa misma ley se va a aplicar después para el caso de los campos eléctricos, porque el campo eléctrico y el campo magnético son muy similares. Para Coulomb, la fuerza que se establece entre dos masas magnéticas es directamente proporcional al producto de las masas magnéticas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Eso qué significa? Que la fuerza cae cuadráticamente con la distancia. Si la velocidad de caída del efecto magnético es respecto a la distancia muy rápido. Quiere decir que en la proximidad del campo las fuerzas generadas son muy grandes, pero cuando te alejas rápidamente, esa fuerza cae
y a cierta distancia ya no tiene efecto. Así que el efecto del campo es en la proximidad principalmente, ¿sí? Eh, bueno, la unidad CGS de masa magnética es una unidad compleja, es gramo por centímetro cúbico, raíz de gramo por centímetro cúbico sobre segundo. La unidad de intensidad, ¿sí? Según también el sistema CGS, es el Wörsted, ¿sí? Yo tengo un Wörsted de intensidad de campo cuando sobre una masa magnética se actúa con una dina de fuerza, es decir, yo tengo una masa magnética y sobre esa masa magnética está actuando una dina de fuerza, entonces la intensidad del campo es de un Wörsted. Esa es la unidad CGS. Si yo tomo en cuenta la ley de Coulomb, entonces el valor del campo creado en el aire, ¿sí? H, va a ser justamente directamente proporcional a la masa magnética e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Por lo tanto, ¿sí? Si K vale 1, la intensidad del campo aumenta con la masa y cae cuadráticamente con la distancia al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, la intensidad de campo se usa como unidad el Wörsted, que básicamente es la unidad que se eligió para el sistema CGS. Los imanes o el magnetismo en realidad se puede inducir sobre cualquier cuerpo metálico, ¿sí? Cualquier cuerpo metálico o de origen ferroso, ¿sí? Puede ser inducido por el campo magnético. De esa forma, cuando alejas el imán, creaste un nuevo imán que se llama imán artificial. ¿Por qué un elemento que no tenía magnetismo, al someterlo a la acción de un campo magnético se magnetiza? Bueno, hay una teoría que se esbozó en la década del 30, que es la teoría magneto-molecular, y según esa teoría, las moléculas tendrían sus propios campos. Entonces, si yo tomo un imán y lo parto a la mitad, no puedo separar los polos, genero dos nuevos imanes. Si esos dos nuevos imanes intento separar los polos y los corto, genero cuatro nuevos imanes y así sucesivamente. Y entonces la teoría molecular del magnetismo dice que justamente las moléculas, ¿sí?, tendrían su propio campo. En los imanes, ese campo está ordenado de forma tal que las acciones ponderomotrices, es decir, las acciones de fuerza creadas por cada molécula, se suman. Es decir, están orientadas de forma tal las cuales los vectores de fuerza individuales de cada molécula se van a sumar. Eso es lo que pasa dentro de un imán. En los metales no existe este orden. Y entonces los campos están desordenados y por lo tanto se contrarrestan. Cuando yo tomo un metal y lo expongo a la acción de un campo magnético, el campo peina internamente la estructura molecular y reordena la estructura molecular. Y esto fue medido en la década del 30, sometiendo barras de metal a intensidades de campo muy grandes, donde la barra primero se mide con un micrómetro, ¿sí?, antes de someterla a la acción del campo, y después se vuelve a medir una vez que
el metal ha adquirido la propiedad magnética, es decir, se transformó en un imán artificial. Y cuando se vuelve a medir, se ve que hay un cambio en las dimensiones. Se mantiene el volumen del material, es decir, no se pierde material, pero hay un reordenamiento molecular. Eso permitió crear justamente y respaldar esta teoría. Hoy en día sabemos que no solamente eso afecta a las moléculas a nivel macroscópico, sino que también está ligado directamente al spin electrónico, ¿sí? Y entonces en los átomos, cuando el átomo es magnetizado, se orientan los espines, de forma tal que suman sus efectos. Los metales no presentan todos la misma propiedad cuando los sometemos a la acción del campo, ¿sí? Hay materiales en los cuales el magnetismo es reforzado, es decir, las líneas del campo son concentradas, a esos elementos se los llama ferromagnéticos. Hay otros elementos en los cuales al someternos a la acción del campo no pasa absolutamente nada y entonces hablamos de materiales paramagnéticos o no magnéticos y después tenemos elementos que no permiten el cruce del campo a través de ellos, es decir, tienden a dispersarlo. Y en ese caso estamos ante materiales diamagnéticos. La permeabilidad, justamente, es el fenómeno, es un fenómeno similar al de la resistencia eléctrica, ¿sí? El flujo magnético puede atravesar un elemento o no, dependiendo la permeabilidad que tenga ese elemento, ¿sí? En los materiales ferromagnéticos, la permeabilidad siempre es mayor a 1. En los materiales diamagnéticos, la permeabilidad es menor a 1, es decir, hay mayor resistencia magnética. La resistencia magnética se la denomina reluctancia, para diferenciarla de la resistencia eléctrica. Y cuando la permeabilidad vale 1, eso ocurre justamente en los materiales paramagnéticos, es decir, aquellos que no afectan a las líneas del campo. El aluminio, por ejemplo, es un material diamagnético y que lo usamos justamente para armar blindajes magnéticos. Mientras que lo mismo pasa con el cobre, son materiales diamagnéticos. Sin embargo, el hierro dulce es un elemento ferromagnético, el ferrite es un elemento ferromagnético, ¿sí? Son elementos que tienen una permeabilidad mayor a 1. El hierro al silicio es un elemento ferromagnético, hay un montón de metales que después vamos a ver que tienen eh, mejores características, ¿sí? La electricidad y el magnetismo están ligados. La experiencia de Worsted y Ampere, los dos trabajaron sobre esto, pudieron eh, encontrar que cuando circula una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica produce un disturbio magnético. En el caso de Ampere lo descubrió casualmente. Ampere estaba trabajando justamente viendo qué parámetros eran los que determinaban la circulación de la corriente y sin querer tenía una brújula arriba de la mesa y cuando enciende el circuito eléctrico ve que la brújula se desvía. Al abrir el circuito eléctrico, la brújula vuelve a apuntar hacia el polo magnético terrestre. Él piensa que eh, había algún problema y entonces, ¿qué hace? Saca la brújula y aleja la brújula de la mesa
enciende el circuito, mira la brújula y ve que no ocurre nada. Sigue mostrando el polo magnético terrestre. Cuando la vuelve a colocar sobre la mesa donde tenía el circuito eléctrico armado, ve que la brújula se desvía y apunta hacia el conductor por donde estaba pasando la corriente. Cuando corta la corriente se vuelve a desviar. De esa forma, él descubre que la circulación de la corriente producía una distorsión y la forma de provocar una distorsión era que la corriente estuviera generando un campo magnético que provocara que quedara anulado el campo magnético terrestre y fuera reemplazado por el campo magnético que estaba creando el circuito eléctrico. Esta misma experiencia fue demostrada por Wörster, ¿sí? Aparte de Wörster, trabajó ampliamente sobre la teoría de los campos magnéticos creados por la corriente eléctrica. Lo que va a descubrir Wörster es que justamente mientras que el magnetismo creado por la Tierra o por los imanes naturales o los imanes artificiales, las líneas del campo se desplazan entre los polos. Hay un polo norte y un polo sur y vos podés establecer cuál es la dirección de la línea del campo. En el campo creado por una corriente eléctrica no podés establecer cuál es la dirección porque no hay un polo. La línea es circular. Y esta línea es transversal al campo eléctrico. Si yo tomo un conductor y por ese conductor hago circular una corriente, aparece un campo magnético que es transversal a, a ese conductor. Y la dirección en la cual va a girar esa línea del campo depende de en qué dirección circule la corriente. Por ejemplo, en este caso, si yo aplico una tensión de forma tal que la corriente desciende a través del conductor, las líneas del campo generadas circulan en el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo, si la corriente va de abajo hacia arriba, cuando hablamos de la corriente, hablamos siempre de la corriente convencional, la establecida en el Simposium de París de 1864, la corriente, el campo creado por esa corriente va en sentido, la línea de fuerza, contraria a las agujas del reloj. Y acá no puedo establecer cuál es el polo. ¿Por qué? Porque la línea es circular. No hay un polo, es totalmente circular. La ley de Maxwell, que trabajó también ampliamente sobre los campos magnéticos, nos permite averiguar que la intensidad del campo aumenta con la corriente y disminuye con la distancia a la cual nos encontramos respecto del campo. Por lo tanto, el campo magnético, ¿sí? Creado por la corriente es un campo circular y yo voy a tener un método llamado regla de la mano derecha que me va a permitir saber, conociendo la circulación de corriente, cuáles son las direcciones de la línea del campo creado por un conductor por el cual circula dicha corriente. Si yo tomo al conductor con mi mano derecha de forma tal que el pulgar apunte en dirección en la cual se desplaza la corriente, el sentido en el cual se cierran mis dedos, el resto de los dedos, ¿sí? Envolviendo al conductor, me estaría indicando el sentido en el cual circulan las líneas del campo. Perdón, Se está por cortar, Andy. Sí. Bueno, este sería la regla de la mano derecha.